Vamos a aprender en este día. Si no me equivoco, estamos en nuestra cuarta iglesia. Sí, ¿verdad? Es la cuarta iglesia que vamos a ver hoy. Nos quedan 3 iglesias más, pero sé que va a ser una noche donde el Espíritu Santo va a enseñarte, donde el Espíritu Santo va a instruirte. Y recuerde que cada una de las iglesias que la Biblia nos enseña en Apocalipsis son referentes y son ejemplos de lo que Jesús no quiere de una iglesia. Entonces, hoy quiero hablarte de la iglesia de Sardis. Repite conmigo, Sardis. La iglesia de Sardis o la ciudad de Sardis es conocida como una tierra fértil. La tierra en Sardis es tan fértil que esa ciudad y esa iglesia vivía de la agricultura. Y vemos que dentro de Sardis era una iglesia relevante, era una iglesia importante, era una iglesia en crecimiento, era una iglesia en aumento. Pero quiero que leamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Recuerde que esta carta Jesús la escribe a la iglesia, pero también recuerde lo siguiente, que Jesús a cada iglesia y a cada ciudad se presenta como lo que la iglesia necesita. Vemos que en cada uno de sus presentaciones o en cada una de sus cartas, tiene una presentación diferente. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Sardis. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y las 7 estrellas. Yo sé todo lo que has hecho y que tienes fama de estar vivo, pero ¿qué dice? Pero estás muerto. Esa es la introducción que Jesús inicia. Yo sé, Sardis, que tienes la fama de estar vivo, de ser relevante, de tener una actividad cristiana, de estar en crecimiento, de ser popular, de ser una iglesia de influencia, pero estás muerto. Es por eso que en esta noche he titulado la enseñanza Sardis, la iglesia relevante pero muerta. Y veamos la presentación de Jesús, veamos esta introducción y veamos este contexto que Jesús tiene. Una vez más leamos Apocalipsis 3:1. Este es el mensaje de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 ¿qué? Aspectos. Es lo primero que dice. Ese es el mensaje del Espíritu de Dios, de aquel que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Quiero enseñarte que esta introducción de Jesús no significa que Jesús tiene 7 espíritus. Si entramos en un poco de numerología, el número 7 significa ¿qué? Plenitud, y significa ¿qué? Perfección. Jesús se presenta a la iglesia de Sardis no porque no significa, su presentación no es que Jesús tenga 7 espíritus, sino que se presenta como la plenitud del mover del Espíritu de Dios. En otras palabras, 7 habla de plenitud y de perfección. Y dice, esta es la carta de aquel que tiene el Espíritu de Dios y de 7 aspectos. En otras palabras, habla de una plenitud. Te lo explico de otra manera. Jesús se presenta y cuando hablamos de 7, hablamos de plenitud y hablamos de perfección. Jesús se presenta y la introducción es
esta es la carta del que tiene 7 aspectos, en otras palabras, el que se puede manifestar a tu vida conforme lo que tú necesitas. Isaías lo explica de esta manera: el Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor a Dios. En otras palabras, Jesús se le presenta a Sardis, a la iglesia relevante, como el Espíritu. ¿Por qué? Sabemos que el Espíritu es vida. Quien no tiene el Espíritu, por ende hay una muerte. Y Jesús se le presenta a Sardis y le dice: yo soy el Espíritu de vida que se puede manifestar conforme a lo que tú necesitas. Isaías lo describe de esta manera: sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Jesús puede manifestarte a tu vida conforme a lo que tú necesitas. Como el consejo, como el temor de Dios, como el conocimiento, como un amigo. Por eso empieza hablando de 7, porque 7 es plenitud y perfección. En otras palabras, Jesús le dice a Sardis: solo yo tengo el Espíritu, y da el Espíritu a quien lo cree. ¿Por qué? Repite conmigo: el Espíritu es vida. ¿Y por qué Jesús empieza y le dice: yo sé que tienes la fama de estar vivo, pero en realidad, ¿cómo estaba? Muerta. Y quiero que leamos entre líneas la palabra. Pero Jesús dice: yo soy la plenitud del Espíritu Santo. Sé que estás viva, dices estar viva, pero en realidad estás muerta. En otras palabras, Sardis era una iglesia relevante, pero muerta en el Espíritu. Y hoy en día podemos ser como la iglesia de Sardis. Podemos ser relevantes, podemos ser famosos, pero espiritualmente estar muerto. No sé si me están siguiendo en este día. Más adelante dice, dice el que tiene el espíritu de 7 aspectos y las 7 estrellas. Cuando Jesús se le presenta y le dice las 7 estrellas, Jesús habla de las iglesias, de las 7 iglesias, y habla de la supremacía y la autoridad. En otras palabras, Jesús les dice: Sardis, tienes la fama de estar viva, pero no tienes el Espíritu. Pero yo quiero decirte que yo tengo el Espíritu, tengo la plenitud, tengo la perfección. Escucha esto. Y le dice: y también tengo la autoridad sobre cualquier iglesia. Sé todo lo que haces, pero tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Y esto me recuerda cuando Jesús se le acercan los religiosos y le dicen: maestro. Se le acercan y Jesús le responde: ustedes son un sepulcro blanqueado, que por afuera me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Y muchas veces nosotros somos como la iglesia de Sardis. Una iglesia en fama, una iglesia, o somos personas activas, tenemos la fama de servir, tenemos la fama de estar, tenemos la fama de hacer cualquier actividad cristiana,
Pero ¿qué dice la Biblia? Pero están muertos. La pregunta que el Espíritu Santo te hace en esta noche es: ¿vivo por fuera y muerto por adentro? Esa es la pregunta que hoy nos tenemos que hacer. Y creo que en ese servicio podemos hablar un poquito más crudo. A todos los que sirven, o tal vez a los que nos están viendo, quiero que te preguntes algo. ¿El servicio que tú le das a Dios, se lo das con el Espíritu Santo, o simplemente es una actividad cristiana en tu vida? Esa es la pregunta que hoy nos tenemos que hacer. Sardis era una iglesia relevante, era una iglesia activa, era una iglesia que estaba, pero era una iglesia que estaba muerta. Y cuando hablamos de una muerte, no estamos hablando de una muerte física, sino primeramente una muerte espiritual. Entonces Jesús le dice: Sardis, yo soy la plenitud, yo soy la perfección, tengo el Espíritu Santo y lo puedo dar a quien lo desee. Tengo la autoridad sobre cualquier iglesia, pero tienes la fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Jesús se le presenta a Sardis. ¿Sabes por qué Jesús le dice a Sardis que tenían únicamente la fama de estar vivos, pero en realidad estaban muertos? Porque Sardis había caído en la cultura que yo imagino que Sardis es como una iglesia posmoderna en ese tiempo, como las iglesias que hoy en día conocemos, una iglesia moderna. Y quiero decirte, no estoy hablando de ninguna iglesia, porque este mensaje es para nosotros. Quiero que te voltees con Dios y dile: este mensaje es para ti. No hablo de una iglesia, no hablamos de un nombre. Pero imagino que Sardis en aquel momento era una iglesia posmoderna, como las iglesias posmodernas que hay en nuestra cultura. Y vemos que Jesús se le presenta a Sardis de esta manera, porque tenía en la cultura de pensar que todas las religiones llevaban a Dios. Y hoy en día vivimos en una cultura donde pensamos que todas las religiones te pueden llevar a Dios. Y Sardis había caído en una tolerancia a las religiones. Es más, Sardis fue la sinagoga. Es más, actualmente Sardis es una ciudad turística donde hay una sinagoga, porque fue la sinagoga más grande que estaba fuera de Jerusalén. Y Sardis había caído en la cultura de la tolerancia, de tal manera que en Sardis habían figuras del Imperio Romano y de otros dioses. En otras palabras, Sardis había corrompido y se les había olvidado lo que la palabra y lo que la ley había enseñado. Y es que Sardis era esta iglesia, en otras palabras, que había hecho mezclas. Y lo bajo hoy en día nosotros. Muchos de nosotros hoy en día estamos viviendo un evangelio con mezclas. En esa sinagoga habían imágenes del Imperio Romano y de otros dioses. Si no me equivoco, el dios
que adoraban en aquel entonces era Cibeles, que es lo fructífero. Y eran tan tolerantes a esa cultura que habían caído, todos los caminos llevan a Dios. En otras palabras, Jesús le dice a Sardis: son una iglesia que tiene la fama de ser viva, pero están muerta. Te lo digo de esta manera: Sardis había sido permisible a muchas cosas. Y hoy en día, como cristianos, muchos cristianos estamos como Sardis, siendo permisibles a muchas cosas dentro del evangelio. Esta iglesia, para llevar el juego en paz con el mundo, cayeron en el pensamiento que todos los caminos llevaban a Dios. Y hoy en día somos como esos cristianos que caemos en la cultura, que para llevar en paz la paz con el mundo, caemos en cosas permisibles. Es que yo no quiero que me digan religioso. Y creo que el Espíritu Santo va a hablarte en este día. Pero quiero enseñarte algo. Muchos, por no querer ser religiosos, se han olvidado de la santidad y han permitido una mezcla. Otros, por buscar la santidad incorrectamente, han caído en una religión. Sardis era esta iglesia que tenía la fama de servir, la fama de dar, la fama de predicar, la fama de hacer. Tenían la actividad cristiana, pero en realidad estaban muertos. ¿Cómo sé que soy Sardis en este momento? Es más, volteaba al lado a ver si tiene cara de Sardis. Más o menos. ¿Cómo sé que puedo ser un Sardis del 2023? Estamos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 2023. ¿Cómo sé que puedo ser un Sardis del 2023? Porque tengo una actividad cristiana y no tengo una relación con el Espíritu Santo. Ahí podemos ser Sardis. Tenemos la fama de ser activistas cristianos, sirviendo, congregándonos, haciendo, predicando, aquí y allá, por allá, pero no tenemos una relación con el Espíritu Santo. Por ende, quien no tiene una relación con el Espíritu Santo, quiero que pongan una vez más Isaías. Quien no tiene una relación con el Espíritu Santo, no tiene, ¿qué cosa? No tiene y no tiene. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta por qué usted mete las 4 patas a veces? Porque no hay sabiduría, no hay entendimiento, no hay consejo, no hay poder, no hay conocimiento y mucho menos el temor de Dios. Y Sardis, repito una vez conmigo, el Espíritu es vida. Diga de lado, el Espíritu es vida. Entonces, si no está el Espíritu Santo, que es conocido como la vida que Zoe, el soplo de qué, lo que hubo en el Génesis, ¿verdad? Si no está el Espíritu Santo en una persona, entonces, ¿qué significa
¿Cuál es el resultado? Una muerte espiritual. Por eso le dice, Sardis, es la fama de ser famoso, de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Tenía la fama de estar vivos, pero en realidad estaban muertos. Famosos en el mundo, pero muertos. ¿Sabes por qué? Porque Sardis perdió. Escuchen lo que Sardis perdió: la esencia de que Jesús salva. Una vez más, Sardis perdió la esencia del evangelio, que es Jesús. Cuando nosotros perdemos la esencia del evangelio, que es Jesús, que es el Espíritu Santo, caemos en lo incorrecto. A Sardis se le olvidó lo que Juan capítulo 14 versículo 6 dice. Jesús les contestó: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Quiero que lo leamos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y Sardis cayó en la cultura de todos los caminos llevan a Dios. ¿Y cuántos hemos escuchado eso hoy en día? No, si yo aquí estoy buscando a Dios. Mientras, ¿y qué es lo que dicen? No, mientras todo sea Dios, es bueno. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Todos los caminos llevan a Dios. Pero no todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Y hoy en día caemos en esa mentira porque Sardis había perdido la esencia del evangelio, que es Jesús. Una iglesia tolerante. Imagínese usted, y aquí viene la respuesta, que todos alguna vez nos hicimos. ¿Por qué en la iglesia no hay una cruz? Primeramente, porque no idolatramos una imagen. Llevamos a Jesús en nuestro corazón. ¿Cuándo se preguntaron esto cuando entraron a la iglesia? Es más, usted entra a esta iglesia y se toda negra. ¿Será que es una iglesia de Satanás? Una iglesia así. ¿Y por qué no hay una cruz? Cuando yo la primera vez que fui a una iglesia cristiana me pregunté, ¿dónde está la cruz? Porque no idolatramos una imagen. Tenemos un estilo de vida con Jesús. Jesús no se carga en una imagen. Jesús se carga en nuestro corazón. Pero Sardis había permitido. Imagínese que usted llegue un día a la iglesia y usted ve la iglesia llena de imágenes. Porque Sardis había hecho eso. Había llenado las sinagogas de imágenes para poder agradar a la gente. Buscaron quedar bien con la sociedad. De tal manera que Jesús les dice, tienen la fama de estar vivos, pero en realidad están equivocados. En realidad están muertos. Y quiero enseñarte algo. Y es algo que solamente usted sabe. No porque tengamos éxito en la vida. Y me voy a meter en problemas con lo que voy a decir. No porque tengamos éxito en el ministerio, significa que estamos en el camino correcto. ¿Cuánta gente hoy en día? Pondré un ejemplo. Hombres prósperos. ¿Cuántos hombres prósperos hay en el mundo que no conocen a Dios? Pero no porque sean prósperos
prósperos significa que están en el camino correcto. Te pongo un ejemplo. Sardis era así. Una iglesia en apariencia. Una iglesia con la actividad del cristianismo, pero no con la relación con Jesús. Y nosotros en esta noche podemos ser Sardis. Una iglesia con actividad cristiana, pero no una relación con Jesús. Antes de continuar, ¿por qué no oramos en este día? Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Y gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas, Señor. Y que hoy tú traigas a la vida lo que estaba muerto. Lo poco que aún le queda, Señor, hoy traigas a la vida. Señor, que seamos una iglesia verdadera, una iglesia avivada por tu Espíritu Santo, Señor. Te pido que pongas tus palabras en mi boca, que sea tu palabra y no mi palabra, que sea tu voz y no mi voz. Señor, que tu pueblo esté expectante, hambriento, y que todo lo que quiera venir a confundir no prospera, Señor. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sardis entonces era esta iglesia famosa pero muerta. Era esta iglesia con actividad cristiana pero no con una relación con Jesús. Era esta iglesia en apariencia pero no en relación con Jesús. Lo defino de esta manera: Dios no quiere una iglesia de apariencia. Dios quiere una iglesia viva y llena del Espíritu Santo. Dios no está interesado en nuestra actividad como cristianos. Dios no le interesa. No es que no sea importante, es importante lo que hacemos, es importante servirle a Dios, pero más importante es la relación que tengas con Dios. Le decía en una de las prédicas: a Dios le interesa prosperar más tu alma que tu ministerio. ¿Y cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? Jesús inicia: yo soy la plenitud del Espíritu Santo. Yo soy el que tiene la autoridad sobre las 7 iglesias. Versículo 2, Apocalipsis capítulo 3, dice: despierta, di al lado, despierta. Fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste si creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Jesús dice: Sardis, te puse la introducción de Jesús. Sardis, tienes que despertar. La iglesia cayó en un sueño, como esos sueños que tenemos que parecen reales. ¿Cuántos hemos soñado? Y te levantas y dices: mi sueño fue tan real. ¿Usted no sueña? Si usted es soñadorcísimo, sueña cada cosa. ¿Y cuántos han soñado sueños que son tan reales? Yo de repente me doy cuenta que estoy soñando yo no sueño con usted sueña con tercer cielo y cuarto cielo,
profundidades y ataques y bestias y tribulaciones, apocalipsis. Yo no sueño con ese tipo de cosas. Mis sueños son jugando fútbol. Sí, porque de verdad, si usted no se imaginara así, pastor, fíjese que soñé que el dragón salía de en medio de la iglesia y que pasaban algo. Bueno, yo sueño jugando fútbol. Y yo recuerdo que hay sueños que tengo tan reales que de repente siento la patada que estoy dando. ¿A cuántos le ha pasado eso? Que tienes sueños tan reales que dices, oye, fue tan real el sueño. Me da risa un meme que está el pato Donald y dice, cuando me despiertan y estaba soñando que estaba compitiendo y haciendo algo, ¿no? Así me pasa muchas veces. Son sueños tan reales que tengo que parecieran que estaba en ese lugar. Bueno, Jesús le dice a Sardis, despierta, porque Sardis había caído en un sueño, como los sueños que tenemos que parece que son reales. En otras palabras, Sardis creía que estaba despierta, pero en realidad estaba en un sueño. Pero en realidad estaba durmiendo. Y la iglesia hoy en día ha hecho tantas mezclas, ha sido tan permisible, que piensa que está despierto, pero en realidad está durmiendo. Hoy Jesús te dice, iglesia, despierta. No me escuchaste. Iglesia, despierta de ese sueño profundo que te hace pensar que estás haciendo lo correcto, pero en realidad no estás haciendo lo correcto. Despierta, le dice, porque lo poco que te queda está a punto de morir. ¿Sabes qué el Señor me muestra en este día? Muchos hoy en día están aquí en la iglesia o están conectados porque aún les queda un poquito de fe para estar. Pero Dios te dice en esta noche, si no despiertas, aún lo poco que te queda está a punto de morir. 3 cosas que Dios le enseña a Sardis para poder despertar. ¿Cuántos quieren despertar en esta noche? Número 1, fortalece lo poco que te queda. Fortalécelo. Aún te queda un poquito de fe, eso fortalécelo. Y fortalecer inicia buscando a Dios y buscando su palabra. Es más, hoy estás en este lugar. A ver, seamos sinceros. Seamos sinceros. ¿Podemos ser sinceros en este día? ¿Podemos quitarnos hoy la actividad cristiana y ser sinceros? Seamos sinceros. ¿Cuántos hoy no querían venir? De verdad, levanta su mano. El pastor no quiere venir hoy. Nadie quiere venir, está el frito, como para un cafecito, una buena película, en pijamadito. Pero si hoy estás en este lugar, es porque te queda un poco. Es porque te queda un poquito. Entonces, usa lo poco que te queda para reconstruir tu fe. Lo poco que te queda, úsalo para reconstruir tu fe. Porque aún lo que te queda está a punto de morir. Es lo primero que Jesús le dice a Sardis. Número 2,
Lo segundo que dice Sardis para poder despertar: vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio, reténlo con firmeza. Muchos hoy en día tenemos que volver a lo que escuchamos en un principio. Y eso que escuchaste, reténlo con firmeza. Eso que oíste, reténlo con firmeza. Úsalo. Y me encanta porque la Biblia es como literalmente un ducto debajo de una ciudad, que cada canal conecta. Y esto yo puedo interpretarlo como lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Jesús le dice: vuelve a lo que escuchaste y creíste en un principio. ¿Qué fue lo que creímos en un principio? Jesús te ama. Él puede perdonarte. Y tú dijiste: Dios puede perdonarme. En otras palabras, el Evangelio, la buena noticia, es lo que nos hizo hoy estar en este lugar. Y Jesús le dice a Sardis: vuelve a lo que escuchaste y creíste en un principio y reténlo con firmeza. Se conecta con lo que Pablo le dice: vuelve una vez más a lo que en un principio, cuando te impuse las manos, creíste, y no te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. En otras palabras, ser valiente para lo que creíste y confesaste al inicio está conectado con el avivamiento espiritual de tu vida. En otras palabras, conocido como el primer amor. Conocido como lo primero. Por un momento recuerda cuando alguien te habló de Jesús. Recuerda cuando alguien te predicó. Es lo que Jesús le dice a Sardis: vuelve a la esencia del mensaje. Vuelve a la esencia de la salvación. Sardis, tienes la fama de estar viva, pero estás muerta, porque has permitido imágenes en las sinagogas. Has caído en agradar a la gente y te has olvidado del mensaje correcto. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Eso es lo que Jesús le dice a Sardis: vuelve al inicio del Evangelio. Porque Sardis había perdido, había buscado agradar a la gente y había corrompido el Evangelio. ¿Quieres despertar? Vuelve a hablar, lo que creíste en un principio. Pero hoy en día somos como Sardis, que por tal de agradar a las personas, corrompemos nuestros principios y hacemos una mezcla. Hemos corrompido el mensaje de Jesús.
Les dije en un principio, muchos tratando de no ser religiosos se olvidan de la santidad, y otros buscando la santidad incorrectamente caen en la religión. Y muchos cristianos hoy en día nos hemos convertido a ser permisibles a muchas cosas, como lo es Sardi. Creo lo siguiente: el cristiano es inclusivo en su corazón y exclusivo en su confesión. ¿Qué significa esto? Ser inclusivo en mi corazón, es decir, amo al pecador, amo al idólatra, amo al que ha fallado, pero no significa que voy a dejar de creer lo que creí en un principio. Pero muchos somos al revés. Somos inclusivos en el corazón, pero para que no digan, ay, es que el hermano es religioso, pues vamos a mentar madre todos, y todos mientan madre. Pues una cervecita, pues no, si es que yo voy a la iglesia y no está mal. Eso es lo que Jesús le dice a Sardis: despierta. El cristiano es inclusivo en su corazón. Ama al pecador, ama al idólatra, ama al católico, ama al que sea, ama al que no conoce a Jesús, pero es exclusivo en su confesión. Me rodeo con muchas personas que no conocen a Jesús todos los días. Tienen pensamientos diferentes de la vida. Tienen ideas diferentes de la vida. Pero soy exclusivo en mi confesión. No voy a permitir que los pensamientos de ellos contaminen mi confesión. Pero muchos, yo creo que la gran mayoría, nos rodeamos con personas que no conocen a Jesús todos los días. Bueno, pregúntate qué has hecho ahí. ¿Te has convertido a ellos? ¿O ellos se han convertido a ti? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Número 3. Primeramente, ¿qué dice Jesús a Sardis? Lo poco que te queda, úsalo para levantar tu fe, porque si no, estás a punto de perderlo. Número 2, vuelve a hablar y vuelve al principio de lo que te hizo estar aquí y tómalo con firmeza. Lo resumimos: inclusivo en mi corazón, exclusivo en mi confesión. Es más, quiero que repitas conmigo: inclusivo en mi corazón, exclusivo en mi confesión. No sé si me estoy explicando en este día. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2 dice: despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo poco que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete, repite conmigo, arrepiéntete y regresa a mí. Voltate con el lado y dile: arrepiéntete y regresa a Él. Muchos tenemos que regresar una vez más al camino de Dios. Voy a repetir: Dios no está buscando una iglesia en apariencias. Dios está buscando una iglesia verdadera. Y con esto no estoy mencionando que usted va a andar de falda larga, que usted va a andar con la Biblia rompemuñecas debajo de la axila. La mayor predicación que tú puedes tener es
tu vida. No nos equivoquemos. Dice, arrepiéntete. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Primeramente, de hacer una mezcla del evangelio. Sardis dijo, todos los caminos te llevan a Dios. Me voy a llevar el juego en paz con todos. 2, de dejar de hablar, dejar de hablar las buenas noticias. Y le dice, y después regresa a mí. Esto me recuerda a Juan capítulo 12, versículo 42. Dice, sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de las sinagogas, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Quien se fue de Dios está buscando la aprobación humana y no la aprobación de Dios. Y Sardis amaba más la aprobación de la gente que la aprobación de Dios. Los fariseos, dice, algunos se convirtieron, algunos creyeron, pero para no ser expulsados, decidieron no seguirlo. ¿Y qué dice? Porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Iglesia, pregunta en esta noche, ¿qué estás amando más? ¿La aprobación humana o la aprobación de Dios? ¿Sabes por qué? Amar la aprobación de todos nos llena de apariencias. Amar la aprobación de Dios nos llena de su espíritu. Y te digo algo, te vas a perder buscando la aprobación de la gente. Y con esto quiero terminar en esta noche. ¿Qué aprobación estás buscando más? ¿Para qué aprobación vives? ¿Qué aprobación estás buscando más? ¿Y para qué aprobación vives? Creo que muchos no hemos entendido algo tan importante. La meta del cristiano no es aceptación, es transformación. Es nuestra meta transformar la sociedad y transformar la cultura. Y te entiendo, iglesia. Creo que muchos, y me incluyo en ese zapato, hemos caído en buscar la aprobación de la gente y no la aprobación de Dios. Pero he entendido que mi meta no es ser aprobado. Mi meta es transformar la sociedad y transformar la cultura. ¿Cuántos alguna vez hemos caído en la aprobación? Yo he caído en la aprobación de la gente, pero mi meta no es ser aprobado. Mi meta es ser un transformador de esta cultura y de esta sociedad. Sardis cayó en la aprobación de la iglesia, de la gente. Timoteo le dice, no te avergüences de hablar de mí. Aún si estás en la cárcel, sí, aún si estás en problema, sigue hablando de mí. Y quiero decirte algo. Entendemos la cultura de este mundo. Entendemos que
que la iglesia se tiene que innovar, que tiene que ser diferente. Soy una persona que cree en el progreso de la iglesia. Y también somos personas que creemos que la iglesia tiene que innovarse constantemente. Estrategias van a cambiar, pero hay algo que nunca va a cambiar: la esencia del evangelio, que es Jesús. Eso nunca va a cambiar. Sardis. Me imagino una iglesia moderna, posmoderna de aquel entonces, pero permitió muchas cosas. Y sabes, iglesia, hoy en día podría ser un pastor que busque agradarte. Ahora sí quiero tocar un poquito. Hay muchas iglesias hoy en día llenas, miles y miles de personas, pero se predica un evangelio light, se predica un evangelio permisible, y esa no es la esencia de Jesús. Evangelio donde puedes tomar, andar con aretes, fumar, drogarse, y todos son contentos. Todos aman al pastor, todos aman la iglesia. ¡Ay, qué buena onda son! Sí, son buena onda porque nunca te confrontan. Si tú estás buscando un pastor, si tú estás buscando una persona que únicamente te anime y te diga lo que está bien en tu vida, tú no estás buscando un pastor, tú estás buscando un porrista. Pero un pastor es quien dirige al pueblo. Un pastor es quien sabe qué alimento darle al pueblo. Un pastor es quien confronta al pueblo y lo lleva a una verdad. Sardis era esta iglesia. Tenían la fama de ser famosa, de estar viva. Era una iglesia relevante, pero muerta, porque había sido permisible a muchas cosas. Y si algo vamos a cuidar en esta casa, es la sana doctrina. Es no caer. Mi deber es, y claro, y usted puede decir, pastor, pero si muchos, no es mi problema. Muchos andan allá, no es mi problema. Mi deber es enseñarlo. Pero algo sí quiero enseñarte a ti, iglesia. No porque alguien más lo haga significa que es correcto. Mi deber es decirle a Daniel, Daniel, busca la santidad. No andes solo. No es el tiempo de una novia. Ese es mi deber como pastor, exhortarlo. Si él no quiere hacerlo, no es mi problema. Ezequiel dice, Ezequiel, ¿no? Si tú no exhortas al impío, voy a demandarte su sangre en ti. Mi deber es exhortarlo, es enseñarle, pero es su decisión hacerlo. No nos equivoquemos. Y no porque el de al lado lo haga significa que es correcto. Busca a Jesús. Por eso le dice, Sardis, arrepiéntete y regresa a mí, al mayor ejemplo
En la Odisea se presenta a Jesús como el fiel y el verdadero, el testigo fiel y el verdadero, el mayor ejemplo. Versículo 4. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis. Creo que también hay parte de esa gente aquí hoy en este día que no se han manchado con ropa de maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Dos promesas que Jesús da a Sardis. La primera, no se mancharán sus ropas. Sardis había permitido, escuche, Sardis había permitido, recuerde el contexto, Sardis es conocida como una iglesia, como una ciudad fructífera. De tal manera que eran tan fructífera la tierra que vivían de la agricultura. Pero ¿por qué Jesús le dice, y los que no se han manchado con maldad? Porque en ese entonces había una diosa llamada Cibeles, que también es conocida como la diosa de la fertilidad fructífera. Entonces hacían rituales que sus ropas se manchaban de sangre. Por eso le dice, aquellos que no se han manchado con maldad, aquellos que no han permitido caer ni mezclar el evangelio, saldrán victoriosos. En otras palabras, vestidos de blanco es vestirnos de la justicia de Cristo. Primera promesa, estarán vestidos de blanco. Segunda promesa, saldrán vencedores. Tercera promesa, nunca borraré tu nombre del libro de la vida. Apocalipsis 3:6 dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender que Él dice a las iglesias. 3 preguntas que quiero que hoy te hagas. La primera, ¿qué te está diciendo el Espíritu en esta noche? La segunda, ¿qué es lo que has adoptado para poder ser aceptado? La tercera pregunta, ¿qué ha manchado tu fe? Muchos acá hemos adoptado la actividad cristiana, pero estamos muertos. Y termino con esto. El cristiano es inclusivo en su corazón, pero exclusivo en su confesión. No nos confundamos, iglesia, y no hagamos mezclas. Y quiero pedirte que cierres tus ojos en esta noche. Si tú hoy me dices, me siento identificado con Sardis, he adoptado la actividad cristiana, pero en realidad estoy muerto. He manchado mi fe. He adoptado cosas para ser aceptado. He dejado de hablar el evangelio. A la cuenta de 3, quiero pedirte que te pongas de pie.
1, 2 y 3. Y adoremos por un momento en este día. Pusiste en mí tu mano de presencia, me rodeaste. Cuando solo y vacío me encontraba en mi andar, tu misericordia tan inmensa no la puedo contener. Hoy eso que te queda, lo poco que te queda, hoy Dios te dice, úsalo y regresa a Él. Úsalo y regresa a mí. Hoy el Espíritu Santo quiere traer una vida a ti. El Espíritu Santo quiere traer vida a lo que está muerto. Probablemente tu servicio esté muerto. Probablemente tu fe está apagada. Pero hoy el Espíritu Santo quiere traer esa vida, ese soplo, como lo era en un principio, cuando estaba desordenada la tierra y vacía, y vino el Espíritu Santo. ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu presencia, mi Señor? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé? ¿A dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? Él trae vida en este día. Él trae orden. ¿A dónde huiré? Y hoy en este día separa lo que has mezclado del Evangelio. En el silencio estás tú. E iglesia, Todo estás tú. vuelve a la esencia Estás tú. No puedes estar. del Evangelio. En el silencio estás tú. En lo El profundo Espíritu Santo está trayendo vida. no puedo estar si no estás. Él está soplando en este día. Él está ordenando En el silencio lo que estaba estás muerto, tú. En lo profundo lo que estaba sin vida, estás tú. lo que estaba apagado. Estás tú. No puedo Hoy estar trae si vida. no estás tú. En el silencio La estás vida, tú. En lo el profundo soplo de Dios. estás tú. No puedo estar si no Sorrepo estás que tú. terebe. Y amando rebeso En el terebe que silencio andará. estás tú. En lo profundo Riamando riamaso terebe estás tú. No puedo estar si no estás Riamando tú. rebeso terebe que aramaso terebe En bebé. lo profundo estás tú. No puedo estar si no estás tú. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Dónde huiré de tu presencia, Santo Espíritu? ¿Dónde me esconderé de tu Levante sus manos en alto. Señor? El Espíritu Santo. ¿Dónde huiré? Shiaraba, Kiandaraba, Soterebe.
Yamakure po senderebe ki andarama shorrepo. Yamakure po shoterebe. El Espíritu Santo está trayendo vida. Hay cosas. Desde que yo subí a este lugar, el Espíritu Santo me mostró que hay cosas que tú has enterrado, tus dones. Pero hoy el Espíritu Santo los trae a la vida. Y hoy sopla el Espíritu de Dios. Shorrebo. Yamakuterepe siandarama. Yamakuterepe shorramando. Lo que estaba sin ánimos, hoy trae vida al Espíritu Santo. Con sus manos en alto, adore un momento más. Ora para que esta palabra no regrese vacía.